Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Gabriel Pulice y este es el episodio número 21 de Pulsión de Radio. Me acompaña aquí Luis Di Santo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo te va, Gaby? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, vamos a tener, en la Semana de la Amistad, vamos a contar hoy con la participación de dos amigas, y por lo menos yo tengo el gusto de pensarlas y sentirlas así, y bueno, que hoy van a participar en el programa y en la hora de entrevistas. Y vamos a saludarlas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Silvia Hola, ¿cómo Giglia, ¿cómo estás? Bien, y estamos también con Sara Pittman. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Gabriel. que- Gracias, Luis, por la invitación. Buenas noches, bienvenidas. Bueno, después las vamos a presentar formalmente, pero bueno, hoy tenemos un programa con otras muy interesantes propuestas en el Rincón de los Libreros, con la participación de Rubén Corcho Goldberg desde Córdoba, y de Rubén Libros, con la participación también de Luciana Villegas, y vamos a tener una muy atractiva agenda teatral en la voz de Clotilde Meroff. Bueno, yo quería mandar, ya que es la Semana de la Amistad, un saludito para una muy querida amiga que es Amancay Espíndola, asidua concurrente del programa, que estamos hoy en el día de su cumpleaños, así que aprovechamos para hacer saluditos también. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta empezamos nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas. Sara Pittman, ex directora del equipo de salud mental en 3 distintos periodos del municipio de Lomas de Zamora, pero además psicóloga durante muchos años en una de las unidades sanitarias del municipio, y me pidió expresamente que pusiera como parte de la presentación jubilada. En realidad fue un pedido compartido también por Silvia Giglia, también psicóloga, psicoanalista, docente, trabajó también en el municipio en una de las unidades sanitarias y, como recién decíamos, jubilada, aclarando que se jubiló antes que Sara Pittman, ¿no es verdad? Bueno, bienvenidas a Pulsión de Radio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y hoy estábamos hablando hace un ratito en el bar, que no lo vamos a nombrar hasta que no nos sponsore, hemos hecho esa promesa, y de algo que en realidad, viene sonando así en distintos lugares como un ronrón, en relación a que hay una impronta muy particular del psicoanálisis argentino, ¿no? Y que tiene que ver con ese cruce tan temprano con el campo de la salud mental. Y es así que Bueno, como hablábamos hace un ratito, sí, justamente veníamos por ahí historizando un poco nuestra propia experiencia como psicólogas, como psicoanalistas, en el trabajo de muchos años, tanto de Silvia como mío, en las unidades sanitarias.
bueno, para el público que no sabe, las unidades sanitarias son centros de salud ubicados en los diferentes barrios de un municipio. En nuestro caso, Lomas de Zamora. El municipio de Lomas de Zamora. Sí. ¿Cuántas unidades sanitarias hay? 42 unidades sanitarias. Que son un montón. Son un montón. Lomas de Zamora tiene una población aproximadamente, en el último censo eran 700.000 habitantes, pero se calcula casi 1 millón de habitantes. Es un territorio bastante extenso. Las unidades sanitarias no están ubicadas, digamos, en las zonas céntricas, sino en los barrios. En las periferias también. Sí, van, nosotros todos no los... lo llamamos periferia porque para las unidades sanitarias no es la periferia. La Claro, periferia no. sí, la periferia... En esas unidades sanitarias, digamos, la historia como equipo de salud mental, si por ahí me permiten, Sí. comienza hace muchos años. Yo diría que cuando termina la dictadura, en las unidades sanitarias de Lomas de Zamora entra un primer psicólogo en una unidad sanitaria. En esos ingresos que por ahí se hacían, bueno, conozco a alguien y entro. Y yo creo que eso fue inaugural, porque a partir de ahí... ¿Se conoce el nombre del primer psicólogo? Daniel, sabes que no recuerdo el apellido, porque bueno... Bueno, el nombre, yo te preguntaba. Daniel trabajaba a partir del 83 en una unidad sanitaria, que yo lo conocí porque en realidad, como también te comentábamos, nosotras vivimos en los barrios de esas unidades sanitarias, y Daniel estaba en la unidad sanitaria de mi barrio. Bien. Entonces, a partir de ahí, yo me estaba por recibir, me puse en contacto con él, y cuando me recibí, entré a trabajar en el municipio ad honorem, inicialmente, acompañándolo a él en el trabajo, y después de un par de años descubrimos que había más psicólogos del otro lado de la vía, en otras unidades sanitarias, que desconocíamos. Y en ese inicio empezamos a reunirnos, empezamos a supervisar, en ese momento a través de la Asociación de Psicólogos, porque no existía el Colegio de Psicólogos en la provincia de Buenos Aires, y en el año 92 lo que era la Secretaría de Salud de ese momento nos pide armar un proyecto de salud mental para el municipio. En el año 92. 92. Y se trabaja todo un año para el armado de ese proyecto con integrantes, estos poquitos integrantes de las unidades sanitarias, íbamos 2 personas como representantes de ese grupo, profesionales del hospital Gandulfo, que es el hospital provincial, ahora provincial, en ese momento era municipal, claro. Y colegas, psicólogos, trabajadores sociales y un sociólogo de un servicio que hoy es el SEA, el Servicio en Adicciones, que en aquel momento era la UCEF, que fue creada por Duhalde en ese momento en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque en ese momento era... no, Duhalde fue gobernador de la provincia, claro, era gobernador. Sí. Que la UCEF trabajaba, creo que 3 problemáticas. Exacto. ¿No? Adicciones, violencia y niñez. Que en esa época estaban bajo el paraguas de lo que se llamaban las patologías sociales. Claro. Bueno, en esa mesa nos juntamos y trabajamos todo un año en el armado del proyecto, y por ahí lo que hablábamos con Silvia hace un rato, o ayer, o antes de ayer, que en ese proyecto una cosa muy interesante que tiene mucho que ver con la ley de salud mental, que nosotros pedíamos un espacio, 3 ejes de trabajo: prevención, asistencia y capacitación en servicio. Y cuando hablábamos de capacitación en servicio, no la pedíamos solo para los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, sino para todos los profesionales y trabajadores de los centros de salud, para trabajar con un criterio integral dentro del equipo. Bueno. Y cuando decís y para todos los profesionales, ¿a quiénes estás incluyendo? ¿Qué otras...? Nosotros pensábamos en ese momento que para llevar adelante un trabajo comunitario desde salud mental, no podíamos fraccionar el trabajo de un equipo en una unidad sanitaria de 2 psicólogos, un psiquiatra y un trabajador social del resto de los profesionales.
y pensar a un paciente en tratamiento como un sujeto de derecho, ¿no? Hoy usamos esa palabra, en aquel momento no lo usábamos, que estaba atravesado por muchas variables y también con la intervención de otros trabajadores o profesiones que hay en cada unidad sanitaria. Más el territorio, si querés te paso, ¿no? A ver, el territorio, Silvia. El territorio, ¿no? En realidad lo que yo quería aclarar es esto, que nosotras no vamos al territorio, y digo vamos en presente, sino que estamos en el territorio. Para nosotros tiene un valor muy importante esto de vivir muy cercano al lugar que trabajamos, ¿no? Y comentábamos con Sara esta cuestión de que por ahí en la facultad salís un poco formateado con la ilusión o con la idea de que vas a trabajar con esto, ¿no? Si vas a trabajar en salud pública vas a ir a un territorio. Digo, no, acá estamos. Y en esto que decía Sara, que bueno, por lo que se ve no se logró la formación de todos y la capacitación de todos los integrantes de la unidad sanitaria. Hay una heterogeneidad en las unidades sanitarias, como en los hospitales también, de distintas miradas. Esto que por ahí... ¿A qué te referís? ¿Qué heterogeneidad, esto Silvia? que podemos llegar a llamar la interdisciplina. Una cosa es nombrarla desde la teoría y después ir al pequeño campo de batalla de distintos discursos, miradas, cruzadas también con prejuicios, costumbres, idiosincrasias, y todo eso condensado en una unidad sanitaria. Y ahí hago la diferencia con el hospital, en el sentido de que vos vas a un hospital y te encontrás con un servicio de psicopatología, con un servicio de clínica. En cambio acá tenés un clínico, un psicólogo, con suerte dos, que por ahí ni se cruzan en toda la semana, y eso da un encuentro de profesionales, generalmente en la cocina, en donde ahí se da una linda mezcla. Donde se cocina la interdisciplina. Totalmente. Se cocina la interdisciplina con amalgamar esos sabores, a veces con los ingredientes disponibles. con los Totalmente disponibles y los faltantes. Sí. Esta es la particularidad del territorio al que nos referimos, digamos. Claro, sí, que comentábamos recién, bueno, una de las entrevistas que pronto van a estar a disposición de la audiencia, ¿no? Que tuvimos ocasión junto con Luis de conversar con el doctor Valentín Barenblick, quien en los años 60 estuvo a cargo de lo que se llamaba en el Lanús la patrulla interdisciplinaria, ¿no? Que justamente no fue y no es una tarea tan sencilla, esa interlocución entre personas que hablan distintas lenguas, se podría decir. Sí. Me parece que es un trabajo a construir. Me parece, o es en realidad la vivencia, no es un trabajo a construir. Sigue siendo. Y sigue siendo. Es un desafío, ¿no? No es... está la cuestión del deseo, también una cuestión de política sanitaria, de línea de trabajo también, ¿no? Porque también hay que tener no solo una predisposición individual o una cuestión de voluntarismo, sino que una decisión política en una gestión que por ahí decida, bueno, la salud en este lugar va para acá o va para allá, ¿no? De hecho, nosotros hemos tenido este espacio de capacitación que se creó, que en el 93 se armó el equipo de salud mental. El espacio de capacitación lo hemos sostenido según los avatares que iban pasando a nivel político, ¿no? Muchas veces nos han querido desarmar ese espacio, un espacio sumamente valorizado para nosotros, y explico para que sepan que en realidad tenemos supervisores, bueno, en este caso Gabriel es uno de nuestros supervisores,
Perdón que hablo en presente. Sí, sí, acordate que están jubiladas, así que Estamos en condición de jubilar, pero nos autopercibimos en actividad. se autoperciben en actividad, pero bueno. Porque estamos en actividad de lectura desde afuera. Bien. Ahora, Sí. lo que Sara está diciendo en este momento es un poco me parece una de las condiciones que tenemos en perspectiva del trabajo en salud mental, de lo comunitario, que es algo que se construye y que se deconstruye todo el tiempo. Totalmente. Y que cuando hablamos de Lanús hablamos de épocas felices, ¿no? De épocas doradas que se terminaron, que después viven de los recuerdos, que después se toma algo de eso, que después se puede volver a construir y se puede deconstruir. Me parece que en definitiva, más allá de cualquier idealización, quedan cosas Totalmente. que no vuelven a cero, ¿no? Que partís desde otro lugar. Totalmente. Y aunque no se haya llegado a donde uno quería, ni que se haya establecido, bueno, eso permite que Sí. la nave va, ¿no? Sí. Sí, de hecho, tomando un poco la referencia del Lanús, ¿no? Que decíamos, fue una experiencia que se sostuvo durante muchos años en un momento de altísima inestabilidad política, ¿no? Bueno, el equipo de salud mental del municipio de Lomas de Zamora también. Esto que vos decías recién, Sara, sostener como parte del trabajo la capacitación y la supervisión fue algo que vos decías depende de decisiones políticas, ¿no? Pero también vos como directora del equipo también tuviste que sostener una posición política muchas veces ante los embates de la política, ¿no? Sí. Me parece importante destacar ese punto también, ¿no? Sí, pero solamente creo que como directora de salud mental en algunos periodos y en otros intercalados, volviendo a mi unidad sanitaria, sostener el espacio fue gracias a todo el equipo. Porque había un gran compromiso, siempre hubo un gran compromiso en las supervisiones. Nosotros armamos, todos los años hacíamos a fin de año una encuesta a todos los trabajadores, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Sí. Y en estos últimos años psicopedagogos, de las temáticas que se querían trabajar y qué invitados se podían traer. Y así armamos la capacitación del año. Y temáticas a trabajar, problemáticas que aparecían en el año anterior o que queríamos actualizarnos. Y la verdad que desde el año 92 esto se viene sosteniendo en algunos periodos sin ningún cuestionamiento. En este último periodo, la verdad, yo fui directora en este último periodo del 2017 al 2021, hasta octubre del 2021, y la verdad que no fue cuestionado el espacio para nada, todo lo contrario, lo pudimos sostener, lo pudimos ampliar, trabajar en la pandemia, que fue un trabajo muy intenso, creando todo el tiempo diferentes formas de intervención y apoyado de la gestión, que eso nos permitió hacer un montón de cosas. Sí, ahora vamos a dedicarle especialmente, ¿no? Me parece que amerita todo lo que fue esa experiencia, ¿no? Pero me parece algo realmente digno de destacar, ¿no? Vos estás hablando del año 92, son 30 años. No sé si te diste cuenta, pero justo 30 años y de todos los colores políticos, ¿no? Entonces, el haber logrado no solo una continuidad, ¿no? Sino el sentido de pertenencia del equipo que vos decías recién. Hay un equipo que tiene puesta la camiseta, ¿no? Y que defiende los colores de la camiseta más allá de lo... Sí, vos querías hacer una... Que esta propuesta de la capacitación, que para nosotros, los del mundo PSI, también es un pilar importante, pero no es así para todo el mundo. No. Porque mucha gente piensa o siente que por tener un título ya está. Entonces, lograr eso con otra gente es muy importante. Y esto último que dijo Sara de esta encuesta es sumamente inédito en general.
Sí. ¿Por qué? Porque en general todos los programas que se hacen, incluso para las comunidades vulnerables, tienen dos pilares, que sean visibles y que sean accesibles, pero falta siempre el tercero, que sean aceptables. Que sean deseables, ¿no? Que el usuario al cual se le dedica lo acepte, lo elija también. Sí. Y esto también, porque implica que los profesionales digan, no, ¿sabes qué? Me parece que debería estar esto. Eso es lo que le da fortaleza y lo que lleva a esto que vos decís de la camiseta. Por futbolero que sos, lo decís, me imagino, ¿no? No, hablaba de la camiseta de hockey sobre césped. Porque justo jugaron las Leonas. Te estás dedicando, te estás diversificando. Nos diversificamos todo el tiempo. No, pero efectivamente me parece un punto muy importante, porque hay habitualmente más una bajada de lineamientos, ¿no? De cómo hay que trabajar y cómo hay que hacer las cosas, aunque el funcionario de turno bueno, recién esté dando los primeros pasos en la profesión que sea, y del otro lado hay un equipo con 10, 20, 30 años, lo que habitualmente se ve es que el que llega a ocupar un cargo en fin, de lo que sea, ¿no? Aparte, Gaby, Loma de Zamora, cualquier otro municipio, los que hemos trabajado también en lugares parecidos, sabemos que hay periferias y periferias, incluso dentro del mismo territorio, que no obedecen a los mismos elementos ni significantes. Entonces, ese diagnóstico diferencial hace un pronóstico también más preciso. Sí. ¿Puedo decirte algo con respecto a esto que vos decís? Cuando el equipo de salud mental empezó a funcionar, entraron muchísimos profesionales, creo que éramos 70 psicólogos, 30 psiquiatras, 40 y pico o 50 trabajadores sociales, y el primer trabajo que se hizo fue un diagnóstico comunitario, recorriendo el barrio, conociendo qué instituciones había, cómo funcionaba y qué tipo de población, porque Lomas de Zamora, como cualquier otro municipio, tiene diferentes tipos de población, dependiendo, bueno, cuál fue la migración. Por ejemplo, en la zona que estábamos nosotros había más migración del interior del país. Totalmente. En otras más del exterior. Exactamente. Entonces tiene características particulares, porque nos ha pasado que es distinto abordar una familia que viene, que ha venido a vivir acá de Bolivia con su propia cultura, y bueno, y uno tiene que escuchar eso desde otro lugar, ¿no? O escucharlo, la posición del analista es escuchar, pero bueno, hay un montón de atravesamientos culturales que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que les voy a proponer es que vayamos a una pausa musical, que vamos a escuchar un bonito tema elegido por Sara, que ahora nos va a contar después por qué lo eligió. Y a la vuelta, bueno, vamos al territorio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, los sueños son. Y antes escuchábamos a La Portuaria, y la voz de Diego Frenkel, un amigo también, Los Mejores Amigos. ¿Y ahora qué escuchábamos, Sara? Damaru de Chambao. No, me parece un tema que me parece como inspirador de alguna forma, o como que me genera como cierta cosa así, de que hay cosas que son posibles, y esto de lo que está oculto y que se puede develar, me parece que tiene que ver también con nuestro trabajo, ¿no? Uno a veces piensa, escucha a un paciente, uno trabaja, y después no sabe nada, ¿no? De esa persona, se va de la unidad sanitaria, se va al consultorio, y por ahí a los años uno encuentra esto, ¿no? Que te dice que cumplió sueños, ¿no? Sí. Bueno, vos en el año 92 tenías un sueño. Totalmente. ¿No? Ahí cuando te proponen esto que de algún modo ya habían empezado a gestar, porque vos decías, descubrieron que del otro lado de la vía había otras personas también, y se empezaron a vincular, y vos empezaste a armar el equipo antes del 92. Y en los 5 que estábamos ahí pensamos, ya armamos equipo. Sí, ya armaron equipo. Armamos equipo. Sí.
Bueno, y a ver, porque estaba esta cuestión de si había una diferencia entre el equipo de salud mental y el trabajo en territorio, ¿no? Que resulta una línea difícil de trazar, ¿no? Si es que se puede trazar. Y hay ahí algunas experiencias que la verdad que parece que sería muy interesante compartir con la audiencia. Me parece que esta aclaración que te hice poner en la presentación, que me jubilé antes, hace un poco la explicación. Me jubilé antes que Sara, pero además antes de la pandemia. Entonces a mí me trajo la pandemia esta cosa del resguardo en mi casa, pero honestamente me había jubilado recién y las tenía ellas muy presentes y sabía, porque estaba en contacto telefónico por lo menos o por WhatsApp, que se habían puesto a trabajar inmediatamente. Y lo que circulaba es, bueno, esto hay que escribirlo, lo que está pasando hay que escribirlo. Aprendí hace mucho tiempo por una compañera de la unidad sanitaria que me enseñó mucho de trabajo en territorio, la voy a nombrar, Mariela Maré, una trabajadora social, me hice amiga después, que lo que no se escribe no pasó. Así que la idea, bueno, ellas estaban trabajando día y noche, llegaban a la casa y seguían trabajando, y a mí se me ocurrió decirles, vayan volcando en el grupo de WhatsApp que les voy a armar toda la experiencia y esto algún día va a tener forma, y fue así, se armó un trabajo. Y se armó el grupo de WhatsApp. Se armó el grupo de WhatsApp, luego con tiempo y encontrándonos con ellas por Zoom, se armó el texto y ahí nos dimos cuenta, que es un poco lo que decías antes, las cuestiones se construyen, se deconstruyen, pero algo siempre queda, y para que las chicas del grupo, las compañeras del grupo, las jubiladas, las otras jubiladas del grupo, no, están en actividad las otras, pudieran salir al otro día del decreto del ASPO, famoso, el ASPO, ¿se acuerdan? Que había que quedarse en la casa. Qué nombre más feo que horrible, le pusieron, ¿eh? Asco. Desliza para ese lado. Sí. Al otro día ya tenían estrategias preparadas para ver qué iban a hacer. Y esto obedece a que hubo un trabajo previo, ¿no? 20 y tantos años, casi 30, de trabajo, de supervisión, de jornadas. Nuestras épocas brillantes tuvieron que ver con jornadas armadas así, a pulmón. Y todo eso fue capitalizado y en estas experiencias de borde, de extremo, de cosa que no se sabe para dónde agarrar, bueno, cuando hay algo previo se puede armar algo, y la verdad que fue muy efectivo. Sí, no es que tuvieron que salir corriendo a armar a improvisar un equipo, sino que había años de trayectoria de ese equipo. Bueno, pero ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que hacían ahí? Lo primero que dijimos es, bueno, armemos una línea telefónica para escuchar. No sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, el día 20 hablamos de eso, el día 22 ya estaban las 2 líneas telefónicas con guardias nocturnas. O sea, la línea telefónica funcionaba a las 24 horas. Y bueno, compartimos la idea con todo el equipo de salud mental y un grupo específico. Estábamos más vinculados a la tarea en la Secretaría de Salud con las líneas telefónicas de 8 a 17, y a las 17 pasaba el compañero del equipo que había tomado la guardia nocturna, entonces a las 5 retiraba el celular, se lo llevaba a su casa, hasta las 8 de la mañana hacía la guardia y lo volvía a traer. Así estuvimos hasta fin del 2020. El 2020, 2020. O del 2021. Ay, 2021 no. Me parece. ¿Sí? No, 2020. Ya, 2020. Guardia cuesta, es como un descuelgue con los años. Sí, es un extravío temporal, como si se hubiera atravesado un agujero negro en esa época. Sí. Bueno, eso fue lo primero que armamos. Armamos una historia clínica para cuando se recibían las llamadas, dejar un registro. Después armamos biblioratos con las historias clínicas.
después iban apareciendo otro tipo de estrategias que no eran de salud mental por ahí específicamente, sino de la Secretaría de Salud, en donde nosotros teníamos nuestra participación. Por ejemplo, se hacía una intervención muy particular en Lomas de Zamora vinculado a los geriátricos. Primer geriátrico que aparece COVID en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud interviene en ese geriátrico, hisopaba al municipio a todos los integrantes, a todos los pacientes que estaban ahí, y se convocaba a los familiares en un espacio abierto en el Parque de Lomas. Nosotros interveníamos en esas reuniones explicando cómo iba a ser el protocolo. Nosotros hacíamos de contención y durante los 10 días de aislamiento del hogar llamábamos todos los días a los familiares pasándole el parte médico. Y bien. Parte médico, información general y contención, porque era un año, especialmente el 2020, que no sabíamos en dónde estábamos o qué iba a pasar. Que no había vacunas. O sea que ustedes, escuchando, ¿no? Y tratando de imaginarme la situación, ustedes crearon un territorio en un no territorio. Exacto. Sí. ¿Por qué esto de lo virtual, de la comunicación o de utilizar el espacio público de otra manera, que aparte eran las indicaciones sanitarias, ¿no? Por el distanciamiento, era crear un otro territorio en un no territorio, o si quieren un territorio conocido pero desarticulado en ese momento, puesto entre paréntesis? Sí. Después también había, ¿se acuerdan que había llamado centro de aislamiento, ¿no? En Lomas había 2 hoteles que funcionaban así, y había un grupo de compañeras que por ahí tenían más dificultades para hacer las guardias nocturnas, entonces se dedicaban a llamar a las personas que estaban aisladas ahí, a las familias, inclusive los psicopedagogos han participado virtualmente con los niños. Y una cosa también muy interesante fue los encuentros en el hospital municipal del municipio, en donde hacíamos encuentros con las guardias, con todos los equipos de guardia y con los equipos de los diferentes servicios, para contener, entre comillas, escuchar, ¿no? Sí. Todos estábamos atravesados por lo mismo, ¿no? Por eso para nosotros fue muy valioso la escucha de Silvia, porque por ahí nos pasaban cosas medias inéditas que teníamos que, eran a veces actos, ¿no? Y que nosotros después en el grupo le contemos, o volcábamos lo que pasaba, y ella escuchaba desde otro lugar. Realmente fue muy valioso. Ese punto también la supervisión fue muy importante. Sí. 2 o 3 cosas que recuerdo de la supervisión. Yo participaba también en algunas. Vos participabas también, de colada. Sí. Pero bueno, me parece que activó bastante el grupo. 2 o 3 intervenciones que recorto ahora. Por ejemplo, las compañeras le pedían a la supervisora qué material leer. Encima de todo lo que hacían, querían leer para ver cómo. Y fue muy certera para mí el decirle, no hay nada porque esto nunca pasó. Están caminando sobre la pandemia, digamos, y eso creo que armó de otra manera el grupo para que se pusieran a caminar con las estrategias propias que iban armando, que Sara contó una cuarta parte. También recuerdan ustedes que se imposibilitó toda la circulación de medicamentos. Los pacientes psiquiátricos, ¿no?, estaban sin medicación, armaron dispositivos, estrategias para ir a La Plata y a Buenos Aires a buscar la medicación. Los pacientes no las podían retirar de la unidad sanitaria, iban a la secretaría. Sí, claro. Intervención en el cementerio también. Hicimos intervenciones con los trabajadores del cementerio en un momento muy difícil para ellos, muy complejo. El chico del Fordat, el nieto de Freud, es hijo de la hija de Freud que muere por la gripe española. Ajá. Claro. O sea, por la pandemia, o como se quiera llamar, de aquella época. ¿Te acordás cuando le invitamos a Graciela Bernstein, que trabaja en el UNIS, y hablaba del protocolo de despedida en las guardias, que le tocó a alguna colega 5 en una sola guardia? Cómo todo esto llevó a encontrarse con situaciones límites y transformarlas en obstáculos, ¿no? Sí, y en donde efectivamente no había para leer, había para escribir.
cuando quedaba algún Sí. rato, ¿no? Para Sí. registrar Sí. y esas experiencias. Y vos también, y Sara, comentabas una experiencia muy particular en relación a las personas en situación de calle, ¿no? Sí. Y no solo en relación a la, digamos, podemos vincularlo a la pandemia, pero Es anterior. es un trabajo que se venía haciendo Sí. anteriormente, Sí. pero que en ese momento tomó Sí. una forma muy particular, ¿no? Sí, en el 2017, por diferentes motivos, con el que estaba en ese momento como coordinador de trabajo social, propusimos el armado de una posta sanitaria. Nos reunimos con las ONG que trabajaban esa temática y propusimos, ellos hablaban de la dificultad del acceso a la salud de las personas en situación de calle, propusimos el armado de una posta sanitaria en la calle, en donde les daban el refrigerio a la noche. La posta nocturna. Posta nocturna, sí. ¿Qué es una posta nocturna? Una posta sanitaria nocturna. Es un equipo de salud de una unidad sanitaria en la calle, porque había trabajador social, trabajador social, psicólogo, cuando conseguíamos médico clínico, obstétrica, odontóloga, psicólogo, enfermera, vacunador, chofer. Y a veces alguna especial. Y el año pasado pudimos llevar una psiquiatra del equipo, que es la que nos facilitó algunas cuestiones en cuanto a trámites para las pensiones, ¿no? Ahora, ¿es conjugable el psicoanálisis con todo eso? Totalmente. A ver, yo se lo pregunto a propósito, porque ya sé lo que me va a contestar. Bueno, sí, Pero la premisa nuestra es que ya no nos preguntamos si es psicoanálisis o no, digamos, en el sentido de que si vos entendés que el que vino no es alguien que es hablado por otro, digamos, ¿no? Sino que es un sujeto allí que hay que escucharlo y hay que darle la dimensión desde este lugar, que no vamos desde un lugar de autoridad a decirle cómo se tiene que portar, qué cosa, ¿no? El sujeto que está en calle, digamos. Hace poco Sara nos compartió una película en donde creo que los internos del Borda, me parece, decía ninguna reforma sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Digamos, me parece que ahí está la dimensión subjetiva, en donde el otro, como decía la canción, ¿no? El desconocido puede ser el mejor amigo. Los mejores amigos, exacto, a veces bueno, son aquellos desconocidos. Sí. Entonces, toda intervención que hagas plantado desde ese discurso, llamémoslo así, desde esa interrelación, no hay duda de que es psicoanalítica, digamos, ¿no? Sí, vos contabas, Sara, muy brevemente, ¿no? Que la experiencia que tuvieron ahí es que, bueno, de pronto esas personas no iban a hablar de la falta de vivienda, por ejemplo, claro, exclusivamente, sino que de pronto... No, ellos ¿de qué hablaban? Claro, hablaban de sus problemáticas. Una cuestión muy que nos impactó mucho es la cuestión del amor, ¿no? Cómo la aparición del amor o del desamor o del desamor generaba diferentes posiciones, y bueno, por ahí algunos que venían así en una situación bastante compleja se enamoraban y estaban en pareja y venían con ese discurso. No venían a hablar con nosotros por falta de comida o falta de vivienda, sino justamente por todas las cuestiones de padecimientos más subjetivos, historias familiares, dificultades. Bueno, eso. Sí. O sea que las personas en situación de calle también hablan de amor y sufren de amor. Nosotros decíamos que son las mismas personas que un mes antes de empezar pasábamos y ni los veíamos, y ahora tienen nombre y apellido, una historia clínica, una historia propia, y son sujetos de derecho aunque vivan en la calle, ¿no? Sí, claro, sí. Claro, son personas que en general nosotros reducimos al nivel de la necesidad, no del deseo, ¿no? Exacto. Si bien hay muy poco escrito, en general hay una posición adversa de un campo psicoanalítico amplio con respecto a estas posiciones o estas intervenciones como dignas de ser llamadas psicoanalíticas o algo por el estilo. Yo recuerdo dos frases, una de Ulloa que decía estar psicoanalista,
Ajá. que implicaba una otra posición, ¿no? Ajá. Donde uno podía suspender su discurso, pero no su presencia, ¿no? Y esto me lleva a la otra frase de Winnicott, que decía que no siempre un psicoanálisis es posible, pero un analista es aquel que está en condiciones de hacer las cosas de una manera diferente. Y creo que estos ejemplos son magníficas ilustraciones de estas cuestiones, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Bueno, hay no un par de ilustraciones, sino que hay, bueno, muchos años, ¿no? Los murales mexicanos. Sí, sí, sí. Bueno, en la Sí. posta sanitaria convocamos una vez a una muralista de Lomas de Zamora, hicimos un mural con las ideas que ellos tiraron y después lo pintamos ahí en la calle y bueno, y anda por ahí por la Secretaría de Salud el mural. O sea que ¿sí? intervinieron la posta sanitaria, Sí, como se dice ahora. sí, sí, sí. Sí. Y otra de las cosas que me pareció muy interesante que habían empezado a contar, ¿no? Porque, bueno, vos decías, hay 42 unidades sanitarias en el municipio y para quienes viven en cada barrio, el barrio es su centro del universo, ¿no? Con lo cual, bueno, no es que son unidades, me dieron una suerte de bastonazo, ¿no? Un correctivo por decir, son unidades periféricas. No, no son periféricas porque para cada uno ahora, lo que me decían es que cada una de esas unidades sanitarias tiene su propia historia, ¿no? Y quieren contar Bueno, ¿cómo es eso? obedecen a los distintos momentos en que fueron creadas, en los distintos momentos políticos del país, digamos. Ujú. Entonces Sara nos contaba que la unidad sanitaria donde está ella, originalmente... Era una... ¿Cuál es? Oliveras. Oliveras. Era caballeriza, era la caballeriza de la cabaña Espíndola, que ese barrio había una cabaña enorme con bosques de eucaliptus, que después se fueron perdiendo. Ujú. Y después eso fue una unidad básica y en la época, en el 76, la unidad básica se cierra, desaparece, algunos de los compañeros que estaban ahí, otros se van y en el año 78 se construye esa unidad sanitaria, ¿no? Bueno, menos mal que se construyó ahí una unidad sanitaria y no otra cosa, ¿no? Sí, Claro. sí. Después hay otras unidades que son, como vos decías, del Plan Muñiz, ¿no? Claro, aparte la edificación es distinta, es variada y tiene que ver con estos distintos momentos, ¿no? Yo les contaba que la unidad sanitaria donde estoy yo, estuve. Fue, bueno, Sara decía, surgió como una unidad sanitaria privada y pasó al municipio. Es verdad, pero lo privado en este caso tenía que ver con un montón de vecinos que se juntaron, pegada a una sociedad de fomento, y fueron armando así como cuartito por cuartito, con el criterio propio de la gente del barrio, digamos. Recuerdo que una enfermera contaba que, o sea, que los recursos venían de la gente, con bailes, una famosa baile que le llamaban el baile de la bolsa, porque ponían bolsas de alpillera alrededor de un predio para que los que entraban de la bolsa para acá tenían que pagar una entrada, una para contribución. construir. Y eso después se transformó en una cuota mensual y ahí consistía, o sea, no era la gran clínica privada que fue transformada, sino fue ¿o no? Claro. Ahora, Sí. en la historia de estas unidades sanitarias, ¿no? Que son diferentes historias, esas historias, esas marcas instituyentes, por llamarlo de alguna manera, ¿siguen actualmente o se han ido transformando? ¿Siguen teniendo incidencia? Ay, qué difícil es esa pregunta. Porque, Bueno, la retiro entonces. por Yo ejemplo, quedan marcas, ¿no? Sí, yo creo que quedan marcas y bueno, por ahí esto que decíamos al principio, jubilada y mirando desde afuera, uno por ahí puede hacer otra lectura. En su momento, con dos compañeras, presentamos un trabajo justamente vinculado a través de los años y rescatamos esta historia de esta unidad sanitaria y lo que pasaba en ese momento, que en esa unidad sanitaria que tiene guardia no había médico clínico.
O sea que los hombres no entraban ahí. Solo, ni estaban registrados, porque pasaban por la guardia, pero ahí no hay historia clínica. Entonces asociamos esa historia con el hecho de que no había médico clínico que daba ingreso a la unidad sanitaria a los hombres. Después de la unidad se pidió y entró un médico clínico. Y no es que no había médicos clínicos en otras unidades sanitarias. A nosotros nos pareció como un síntoma eso, ¿no? Después, bueno, hoy en día se están reconstruyendo las unidades sanitarias, no todas están terminadas. La estructura es otra estructura, va a ser casi todas parecidas. Pero bueno, me parece que rescatar la historia, no solo de las unidades sanitarias, sino también de nosotros como equipo es fundamental. Y creo que también esta máquina o esto del deseo es porque todo este tiempo, todos estos años, siempre nos surgieron preguntas. O sea, hacemos cosas que nos ponen contentas, pero nos surgen muchas preguntas, dudas, esto de hacer algo y volver para atrás, o replantearnos, o el fracaso, entre comillas, de algunos tipos de estrategias o intervenciones. Pero bueno, siempre aparecen preguntas, por eso creo que siempre pudimos seguir haciendo cosas. ¿Y con qué preguntas te quedaste? Si hay alguna que nos puedas compartir. Yo en este momento no tengo mucha distancia, estoy muy contenta por el recorrido, estoy por el recorrido personal en este equipo, ¿no? En ese municipio, porque es una historia particular, y me siento parte, siempre me sentí parte, y seguramente, sí, hay muchas cosas que creo que se podrían seguir haciendo. Hay muchas cosas nuevas que se pueden hacer y bueno, y no todo depende de la voluntad, vuelvo a repetir, sino que hay decisiones políticas, de gestión, que van más allá del deseo y que cuando una decisión política queda instalada en el trabajo cotidiano, también marca el futuro de una determinada salud en un municipio, en una provincia o en un país, ¿no? Con Silvia. relación a eso, rescato esto, no es solamente voluntad y no es mucho menos voluntarismo, digamos, y dos cosas que sí quiero decir, destacar, así como me fui antes, yo entré después, y yo entré en el 97 y ya encontré un grupo armado con un eje, digamos, y yo debo, con orgullo, digamos, reconocer que gran parte de mi formación, por no decir toda, tuvo que ver con mi paso por los espacios de supervisión, capacitación y el trabajo en la unidad sanitaria. Claramente, yo, digamos, profesionalmente me formé, digamos, tomando esto de que a veces hay que pertenecer a una escuela o determinada institución. Bueno, yo fui formada en esos espacios. Fue también tu escuela. Fue mi escuela sobre todas las cosas. Y además, retomando esto del voluntarismo, destacar también que en ese espacio nació la Asociación de Profesionales de Lomas de Zamora, que orgullosamente pertenezco a la comisión directiva, que me olvidé de comentarte, y que en esos espacios Están también, en todos lados ustedes, ¿eh? Bueno, SICOP permite esto, ¿no? Que aún jubilada puedas participar, Sí, lo cual es sí. una maravilla. Y en ese sentido, bueno, rescatar también que hubo una lucha no solo por la formación, sino por las reivindicaciones salariales. Sí. Sí, y que bueno, hay que decir que el equipo de salud mental tiene sus actividades de formación, de capacitación y de supervisión en la sede del Colegio de Psicólogos Ahora de Lomas. Después de la Ya no. pandemia, En la pandemia es todo virtual en este momento. Ah, Hicimos un encuentro presencial el año pasado, sí. cuando se podían reunir en el Parque de Lomas, pero todas las actividades a partir de la pandemia fueron virtuales. Y no hubo todavía no hubo retorno. No sé, creo que no. Ujú. En este último mes ¿cómo creo Bien. que no. Bueno, Creo que no. bueno, no sabremos entonces que... Bueno, llegamos a la hora de la tanda publicitaria. Para mí realmente un gustazo, un placer, un gusto personal haber contado. Le he insistido a Sara, tuve que esperar a que se jubile para que venga. no tenía tiempo, Pero estaba en otras cosas. estaba en la posta nocturna. Pero realmente, bueno, espero que lo hayan pasado bien. Y bueno, no sé si quieren decir
casi un saludo. Gracias, nos diste la oportunidad también de revisar y repensar estas cuestiones y seguimos en eso. Vamos a ver si seguimos escribiendo, porque ya venimos así, embaladas con eso, así que bueno. ¿Pero sí. han publicado? Presentamos en el COSAPRO el trabajo. Hay que publicar. Hay que publicar. Hay que publicar. Bueno, yo por supuesto agradecerte por la invitación y también agradecer a todos los compañeros del equipo de salud mental. Totalmente, sí. Eso para mí es, incluyo a los trabajadores sociales, sí. Que hemos trabajado siempre codo a codo, digamos, y también a los supervisores, a vos acá en la radio y a vos como supervisor, a Cristina Molina, a Elena Lacombe, que realmente siempre nos han acompañado y en momentos de urgencia siempre pudimos contar con ellos. Totalmente. Y que son parte re importante de esta formación que dice Silvia, que la supervisión es muy valiosa, muy valiosa. Y siempre abiertos a escuchar no solo de situaciones con pacientes, sino con lo institucional, sí, ¿no? Sí. Lo grupal, lo institucional. Muy rico aprendizaje. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas Y bueno, gracias. vamos a una tanda publicitaria y a la vuelta estamos con Rubén Goldberg desde Córdoba con el Rincón de los Libros Libres, Libreras y Libreros. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, y vamos a empezar este nuevo tramo de Pulsión de Radio, mandándoles un saludito a nuestros queridos amigos Diego Yaiche y Laura Salinas, y vamos a recibir también a nuestro querido amigo librero de la ciudad de Córdoba, Rubén Goldberg. ¿Estás en línea? Estoy en línea, buenas noches, ¿cómo estamos por ahí? Buenas noches, Rubén. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, todo bien, con un día muy hermoso hoy, con un sol precioso. Bueno, por fin aflojó un poquito el frío en Córdoba. Aflojó, tuvimos unos días bastante frío, con viento, así que bueno, parece que mañana también y el domingo, veremos el lunes, Bueno, pero los días de tanto frío son días que se prestan mucho para agarrar un buen libro, ¿no? Para hacerse unos mates, leer y esas cosas. Bueno, Sí, como aparte. bueno, y Rubén, ¿qué nos traes para este rincón? Te voy a sorprender con un psicoanalista argentino, Gustavo de Sal. Gustavo de vive Sal. en Madrid, Sí. que tiene 2 novelas, el caso Anne y el caso Mike, y donde él hace una combinación donde el protagonista principal es un doctor Palmer, que atiende en un instituto, en una clínica, y a partir de esa relación él crea novelas con un trasfondo de mucho psicoanálisis y de mucha lectura a partir de los casos que trata. Bien, entonces ahí nos encontramos con un novelista y novelas que, bueno, están muy entramadas con cuestiones que interesan a los analistas también, ¿no? Exactamente, porque él también él hace un gran manejo del suspenso, ¿no? A partir de una lectura donde reúne el dolor de la existencia y el coraje necesario, te diría, para enfrentar la vida cotidiana, con los casos que él trata a partir de la mirada del personaje que es el doctor Palmer, ¿no? Bueno, ¿y qué nos podés contar del doctor Palmer? Sí, el doctor Palmer es un personaje muy especial, que en estas 2 novelas
trata dos casos distintos. En la primera novela, que sería el caso Annie, mira cómo lo denomina, el caso Annie y el caso Mai, la protagonista de la primera novela es una mujer que tiene un ataque de furia frente a la casa de su ex marido. Es detenida por la policía y debe iniciar entonces un tratamiento terapéutico con el doctor Palmer. Y ahí empieza a desencajar el personaje a lo largo de la terapia, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a salir historias, no solo de Anne, sino también de la familia, que son unos sobrevivientes de los campos de concentración nazi, ¿no? Bien. Te digo, es una novela con mucho de desamparo, de mucha soledad, ¿no? Y la y segunda... también donde está la locura y a la vez el deseo de vivir. ¿Y la segunda novela cuál es el tono? El caso Mai es otro caso, es otro personaje, ¿no? Que corre desnudo, así se inicia la novela, totalmente desnudo, es un hacker que se estrella contra la vidriera de un local. Un hacker ahí, que corre desnudo y siguiendo unas voces y que lo llevan a terminar incrustado en la vidriera de un local, ¿no? Y termina internado en la clínica donde es atendido por el doctor Palmer, ¿no? Ahora, Rubén, sí. Vos como viejo lobo de mar de los libros, ¿pensás que el doctor Palmer es un personaje que quiere instalar el autor? O sea, que puede haber otros libros con el doctor Palmer. Me da la impresión que sí, que sí. Estos dos son, porque no tienen una trama policial, ¿no? Y sabemos que siempre en las novelas policiales hay un personaje principal que es un comisario o un detective. En este caso, la particularidad es que el personaje principal es un psicoanalista. Sí, y es interesante que en el principio de las dos novelas pone un episodio diferente, pero violento, ¿no? Efectivamente, sí. Así se inicia la novela. Son personajes violentos y con un trasfondo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, y ¿no? que llegan a Palmer porque interviene la autoridad, la justicia o la policía, porque hay algo de lo público también. También, exactamente, está bien la síntesis, perfecto. Ahí, y él entonces era todo ese universo y lo lleva al tratamiento psicoanalítico en una clínica. Sí. Que es un punto muy interesante y también porque hay ahí un posicionamiento, se podría decir, de parte del doctor Palmer, pero de parte del autor, ¿no? En cuanto a la incumbencia del psicoanálisis en el abordaje de casos así, ¿no? Efectivamente. Fíjate que arrancan con una... trama, en el caso Mai, está ahí localizado también toda esta sociedad tecnológica y cuáles son las reglas que manejan o que organizan el universo de la red. ¿No? ¿Quién controla realmente a quién? Y entonces, ¿cómo superamos esa presión invisible, ¿no? ¿Cuál es el límite entonces del que uno quiere huir de esa tecnología, ¿no? Sí, es interesante lo que decís porque en el imaginario popular se podría decir que todo lo digital y los ceros y unos, ¿no? Estaría ese lenguaje liberado de malentendidos, ¿no? Ahora, del otro lado los hackers, ¿no? Los hackers que ya de por sí son personajes disruptivos, ¿no? Totalmente. Ahora, sí, ahí tenemos dos universos, estaríamos.
A ver, el universo cerebral que me ocurre y el universo tecnológico, no sé cuánto está aunado uno con el otro. Ahora, Rubén, ¿vos recordás que este autor, Gustavo de Sal, también escribió un libro muy singular con Zygmunt Bauman, El retorno del péndulo? Sí, pero exactamente. Que era un trabajo sobre la actualidad de la visión freudiana en el mundo moderno. O sea que algo de esto que vos decís también estaba en ese ensayo. No lo he leído el libro, no lo he visto, honestamente. Me han interesado estas dos novelas, ¿no? Ajá. De esa que vuelvo a decirte. Es un psicoanalista argentino, ¿no? Sí, pero que también no sé cómo es ha merodeado por la filosofía. No conozco cómo ha sido su formación. Sí, pero que también ha recorrido los litorales de la filosofía y ha hecho un libro en coautoría con este filósofo que hablaba de la liquidez del mundo, el amor líquido, de los vínculos líquidos, que creo que ha fallecido hace poco. Exactamente, Bauman, sí, el mundo líquido, exactamente. Que es una frase y una expresión que él llevó a niveles donde todo el mundo lo habla ahora, ¿no? Lo líquido. Sí, pero sí. Ya me estoy apartando del doctor Palmer. Sí, vamos al doctor Palmer, porque estaba una suerte de esbozo del personaje, ¿no? Sí, lo que me queda la duda si los personajes son los que crea Palmer o es Palmer el personaje de cada novela. A ver, ¿por qué? ¿Qué te porque genera me parece esa... que él toma estos ejemplos, en el caso de Anne o en el caso de Mike, para desarrollar, me parece, más la personalidad de Palmer que las situaciones psicológicas de estos dos personajes, ¿no? Sí, como que ahí... Bueno, de hecho, de un libro al otro, es el personaje que tiene ocasión de seguir desplegándose, ¿no? Sí, a mí me interesa más desde el punto de vista literario, te digo, no me pongo tanto en la lectura ya psicoanalítica, no porque ya eso ya me excede a mí. Ya tengo una lectura mucho más en la trama, casi te diría, de un policial o de una novela de suspenso, ¿no? Sí. Sí, ¿y qué encontraste de singular en el doctor Palmer, más allá del hecho de ser psicoanalista? ¿Hay algún otro rasgo que te haya llamado la atención? Yo creo que lo que busca este autor es entrar en construir una trama que lleve al lector a identificar o buscar a algunos laberintos donde nos movemos todos, ¿no? Con las situaciones que vivimos, ¿no? En estos casos son situaciones límites, te diría, ¿no? Lo que vive Anne y lo que vive Mike. Sí, se puede decir en términos técnicos, si se quiere, dos pasajes al acto, ¿no? Digamos, como el caso arranca de un pasaje al acto. Ahora, sí, porque esto de un psicoanalista... Con los dos parten, como decían recién, de situaciones violentas, ¿no? Sí. Ahí comienzan las novelas, ¿no? Ahora, Rubén, como lector, ¿cómo ves esto del psicoanalista como ahí en paralelo, como si fuese un detective, ¿no? Que no es novedoso, pero en este caso... Me parece no novedoso, me parece interesante, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a leer novelas policiales donde los protagonistas o el comisario o el inspector se mueve con otras lógicas, ¿no? Con una lógica más cerebral o más a partir de una lectura psicológica. Me parece que actúan más con las situaciones sociales, que también forman parte de la misma actividad psicológica, ¿no? Alguien dijo por ahí alguna vez que el Edipo era el primer policial que se había escrito, porque el asesino y el detective eran la misma persona. Está bueno.
Está bueno, está muy bueno. Había que tener un diálogo entonces con el doctor Palmer, a ver cómo lo resuelve. Totalmente. Bueno, con Gustavo de Sal y de hecho vamos a ver si le podemos hacer llegar la grabación de este rincón de los libreros, y así que bueno, podemos pensar Me faltaría también agregar sí. que estos dos títulos están publicados en Argentina por la editorial Interzona, ¿no? Sí, que hay que decir que Gustavo de Sal es, bueno, un escritor, yo diría que tiene una llegada muy importante. Yo he tenido ocasión de ver posteos que él hace con mucha frecuencia en Facebook sobre distintos temas y con una agudeza, un estilo poético y una belleza literaria realmente para destacar, ¿no? Y bueno, y sin spoilear ninguna de las dos novelas, ¿qué fue lo que más te gustó? Como para, bueno, para que te dieran ganas de... Las dos novelas me gustó mucho más el caso Agnes. Me sentí mucho más interesado a ver el desarrollo del personaje y su pasado también, ¿no? ¿Te atrapó más? Me atrapó más. Sí. ¿Que esa es la segunda o la primera? La primera, el caso Agnes la primera. Y en cuanto a la cantidad de páginas, para hacernos una idea del desarrollo, ¿son parecidos? Sí, son unos libros más o menos de 300 páginas. Ajá. Son parecidos ambos. No son voluminosos, se pueden leer bastante bien y rápido. Bueno, vamos a ver si, porque dan ganas de salir corriendo a la librería a conseguir las novelas. Pero sin estrellarse contra ninguna vidriera. Sí. Salir corriendo y sin estrellarse. Sí. Está muy bien. Bueno, me alegro haber participado realmente. Sí, Rubén, nosotros te agradecemos mucho estas referencias que bueno, vamos a tomar, ¿no? Como siempre. La verdad que venís haciendo, bueno, unas participaciones. Acá, mira, llega alguien que te va a saludar, que es Luciana Villegas, que bueno, nos va a acompañar ahora en el último tramo del programa, pero que llegó para saludarte. Estamos con el corcho, ¿verdad? Sí, estamos con el corcho. Bueno, y ya en la Semana de la Amistad, Rubén, te hacemos llegar un muy fuerte abrazo y bueno, en unos meses nos vamos a encontrar en Córdoba, Esperemos que sea así. Sí, pero recién en octubre, así que antes nos vamos a volver a encontrar también aquí en Pulsión de Radio. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en algunas semanas, Muy bien, cariño para todos ustedes, suerte y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, hoy vamos a tener en nuestra agenda cultural la participación a distancia de Clotilde Meroff. Y bueno, de todos modos la vamos a saludar. Muy buenas noches, Clo. Y vamos a escuchar sus recomendaciones para la agenda teatral. Muy buenas noches, queridos oyentes de Pulsión de Radio. Aquí Clotilde. Lamentablemente no puedo estar con ustedes hoy en vivo y en directo para compartir algunas charlas acerca del teatro independiente,
Pero bueno, les traigo en diferido y grabado una selección que les hago esta vez para para que vayan a ver teatro si es que tienen ganas. Y voy a empezar por una obra de la que ya hablé, pero resulta que esta obra se presenta ahora en Rosario. Primera vez que vamos a recomendar algo un poco por fuera de la ciudad de Buenos Aires, así que si hay oyentes en Rosario, les recomiendo que vayan a ver Partida, una obra de Renata Moreno, que es la protagonista de su propia historia, esta obra que es un biodrama, en el que el artista y el público comparten una indagación personal sobre la construcción de la propia identidad. Partida es una obra que ganó la Bienal de Arte Joven este año y es realmente muy sensible, muy hermosa, se las recomiendo mucho. Y va a estar mañana, sábado 23, hay 2 funciones, una a las 19 horas y otra a las 20:30, y va a ser en el Centro Cultural Parque de España, que queda en Sarmiento y El Río. Qué hermoso, ya me imagino eso y quiero estar allá. Así que los invito a ver Partida de Renata Moreno. Segunda obra que les voy a recomendar, y ahora sí volvemos a la ciudad de Buenos Aires y ya nos quedamos ahí. Les recomiendo otra obra que es cierto que ya mencioné, pero la verdad soy muy fanática porque es de lo mejorcito que vi este año y me acabo de enterar de que quedan solo 3 funciones, así que si no la vieron aún, es ahora o nunca. La obra se llama Pampa Escarlata, escrita y dirigida por Julián Knochaert, en la que actúan Lucía Duris, Pablo Bronstein y Carolina Largues. Inglaterra, segunda mitad del siglo XIX, Mildred Barron, una damisela de sociedad, anhela ser una pintora ilustre. Su profesor de pintura, el célebre Woodcock, le da un ultimátum. Si ella no abandona los paisajes, las naturalezas muertas y los utensilios de cocina, en el transcurso de 1 mes, él no volverá a darle clase jamás. Con esta amenaza a cuestas, la joven cae en una profunda depresión. Para sacarla de su tristeza, su criada Isidra, una chinita pampeana traída de Argentina, le prepara una pócima siguiendo una receta ancestral. Luego de beberla, Mildred ingresa a un intenso ardid de creación. Bueno, y si quieren ver Pampa Escarlata, pueden hacerlo los sábados a las 21 horas, por solo algunos sábados más, en el Teatro Área 623, que queda en Pasco 623, y pueden reservar sus entradas por alternativa teatral. Y paso a mis siguientes recomendaciones. Les recomiendo una obra que, si bien, bueno, es cierto, se solapa un poquito con... No, ¿qué digo? No se solapa nada, no se solapa nada. Iba a decir que se solapaba con el programa de radio, pero no teman, no se solapa para nada. Tienen perfectamente el tiempo de ver esta obra el viernes a las 21 horas. Por eso digo, terminan de ver la obra, que dura 1 hora aproximadamente, y ya pueden conectarse a Radio Sónica para escuchar Pulsión de Radio. Entonces, viernes de julio, 21 horas, en el Teatro Mandril, que queda en Humberto Primo 2758, una obra que se llama El exceso está con nosotros para siempre, de Natalia Anselmi. Es un unipersonal interpretado por Astrid Gómez, que rescata, roba y reficciona algunos hechos y personajes ubicados en la década de los 90. Fragmentaria, onírica y bizarra, nos pregunta esta obra, ¿qué hacemos cuando sentimos que no estamos haciendo nada? En este intento por hacer la nada, en vez de no hacer nada, la obra extrema interrogantes perceptivos. En la desesperación por saber de qué está hecha una generación,
hace hablar a Menem con un Power Ranger y afirma que lo que nos vincula puede ser algo que no se termina de explicitar, pero que funciona como un lugar en donde nuestras ficciones se unifican. De haber visto a Astrid en diferentes obras, puedo decir que es una gran intérprete, así que les recomiendo mucho que vayan a ver El exceso está con nosotros para siempre, el viernes a las 9 de la noche. Y para seguir un poquito más, les recomiendo 2 obritas más. Una obra que se llama Ahí, que está los sábados a las 11 de la noche. Acá ya entramos en algo un poquito más experimental, porque los actores no saben con qué textos, acciones u otros actores se van a encontrar cada noche. Se les pide, por las dudas, que traigan ropa interior digna. Ahí es un texto creado dentro del taller de dramaturgia de Casa Teatro Estudio, dictado por Martín Flores Cárdenas. La dramaturgia y dirección es de Bel Eif y en cada función pueden llegar a encontrarse con algunos de los siguientes intérpretes: Rocío Ambrosoni, Felipe Barroso, Luca Capobianco, Tomás Coxe, Julián Jakubowicz, Brenda Kreiserman, Sharon Luscher, Dani Maldo, Lucía Tomás y Nuria Wasaf. Y entonces, como les decía, sábados 23 horas en Casa Teatro Estudio, que queda en Guardia Vieja 4257. Y por último, para despedirme, un plan de domingo, un almuerzo argentino real, literalmente, es la propuesta y es el nombre de la obra, un almuerzo argentino de Bernardo Capa, los domingos a las 13 horas en el Teatro Hasta Trilce, que queda en Masa 177 en el barrio de Boedo. La entrada incluye una empanadita y una copa de vino, una mesa larga, fideos con salsa y copas de vino, un brindis, un compromiso, 2 familias y una deuda. Una llegada inesperada. Octubre de 1952. La grieta, la de antes y la de ahora. Los peronistas y antiperonistas. Los adoradores de Evita y sus detractores. Ayer es hoy sin piedad. Y con esto termino mis recomendaciones para la agenda teatral. Espero que disfruten de estas obras, si es que van a verlas, y también me encantaría, si las ven, que nos compartan luego sus impresiones. Bueno, les mando un abrazo grande y que terminen muy bien la velada. Bueno, muchísimas gracias, Clo. Y realmente hablábamos aquí mientras te escuchábamos que parece que estuviéramos ahí con tus relatos. Bueno, yo voy a hacer un repaso de los títulos, pero vamos después a compartir los links. Pueden encontrar todas estas obras en Alternativa Teatral y estábamos hablando de, a ver, en el orden que las presentó Clo, en primer lugar, Partida, y luego El exceso está con nosotros para siempre, Un almuerzo argentino, Ahí, y por último, en realidad, bueno, el orden al final fue cualquier orden. Pampa Escarlata, en un orden aleatorio fue la presentación. Sí. Bueno, muchas gracias por destacarlo. Yo te diría que exactamente inverso. Pampa Escarlata, que hace juego, porque hoy se nos ha venido Escarlata también, y Luciana Villegas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luciana. Buenas noches. Vine de brindar con ex compañeros de la feria y compañeras de la Feria del Libro, así que pido disculpas por esta llegada tarde al rincón de los libreros, de los libros, pero bueno, acá estoy, lo saludé al corcho, por lo menos en el cierre, y me cupo, digamos, con las recomendaciones teatrales, ahora que estoy copada
activamente con el tema del teatro y sumo a las En recomendaciones. cualquier momento se nos cambia de sección usted, ¿eh? No, yo voy... Va y viene. Voy y vengo, Sí. sí. Si quieren que esté en la entrevista de la primera hora, también me pueden invitar, puedo hacer algunas preguntas. Sí. No, bueno, Imprenteros, que es una obra de Lorena Vega, que es súper recomendada, por eso también me preguntaba si las chicas si Cló no lo había recomendado en algún momento, porque... Pero es una obra de intersección, porque imprenteros, libros... Claro, está en el cruce. No, si yo estoy entre psicoanalistas no hay discusión al respecto. Está exactamente. Imprenteros es una obra justamente basada, es Lorena Vega y los hermanos, ¿no? Y ella, digamos, hay como un eslogan de la obra que es porque necesito escuchar el sonido de estas máquinas. Entonces ellos se criaron en un ambiente de imprentas y es muy característico, ¿no? Sí. ¿No? Choco, 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 choco. Los ruidos de la imprenta cuando se van imprimiendo los libros. Podrías ir a ver cómo se imprime uno de tus libros a la imprenta, ¿no, Gabriel? Bueno, yo tengo pasado de imprentero bueno, también. He tenido mis años de trabajo en la comisión de publicaciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, en donde hemos impreso en la Rota Print que inauguramos. En realidad para la Rotaprint ya llevaba esa máquina varios años de trabajo, pero nosotros ahí la inauguramos y hemos editado buena parte de los apuntes con los que se formaron la mayoría de los psicólogos, psicoanalistas y bla bla bla, y bueno, de toda una temporada. ¿Han leído los apuntes que yo imprimí? Yo no tuve ese privilegio, pero sí trabajé con esténciles. ¡Ey! O sea, estoy casi... Gutenberg y yo viene, ¿no? Claro. Así, cronológicamente hablando. Qué lindo el stencil, la Sí, técnica. Sí, pero el stencil, pero sí. Desgrabar 1 hora y media te podía llevar 8, más o menos, ¿no? Claro. Porque tenías que desgrabar las clases Claro. en stencil con el corrector y después se lo dabas para que lo impriman. Podía Sí, llevar sí. una vida de grabar 1 hora y media. Nosotros recibíamos esas desgrabaciones y bueno, ahí a la Rotaprint. Bueno, Y, surgió todo, sí. todo, se abrió como... Imprenteros. Bueno, mira, yo trabajaba Sí. en un taller metalúrgico, me echaron en el 77, me indemnizaron y con eso me compré una Remington y paré la olla en casa, más o menos 6 meses, desgrabando clases en la facultad. ¡Wow! Sí, sí. No siempre fuimos... Hemos estado en el Olimpo. No siempre estuvimos en el Olimpo, Claro. Luciana. Bueno, está buenísimo todo lo que surgió. Con imprenteros, Sí, sí. mira vos. Sí, sí, Imprenteros. sí. A partir de, esta obra que se da en el Centro Cultural 25 de Mayo y en Dumont 4040, pero también en Alternativa Teatral ya hay recontra pocas entradas porque ya julio y vi un cartel agosto agotados, pero bueno, hay que ver, Sí. capaz que Pero, se saca de ¿por qué uno. se da en 2 lugares diferentes? Depende de la fecha. Cuando entras a seleccionar, me parece que ya las fechas de agosto son de Dumont 4040. Santos Dumont, ¿no? Santos Dumont 4040. ¿Qué es Santos exacto. Dumont y Corrientes? ¿Casi puede ser? Puede ser, pero no lo tengo, no sé. Bien. Según cuando entras a elegir a ver, claro, Estamos no, hablando en de julio, Chacarita. perdón, en julio Sí. fue en el Centro Cultural el 25 de mayo y ya en agosto son las fechas que deben quedar, no sé, calculo que alguna aislada en este espacio Dumont 4040. Lorena Vega también actuó porque ya me parece que no se da más en La vida extraordinaria, que es otra gran obra. Ah, sí, Y muy en buena. Las cautivas. Sí, Fue sí, una de las sí. actrices, es excelente, por lo menos a mí me encanta. La fuimos a ver con Diego Yaiche, La La vida vida extraordinaria. extraordinaria. Creo Sí, que es. sí, Bueno, sí. terminan, no quiero spoilear, pero hay una Spoile hay una un parte poco. en la que sucede en una librería, Sí, muy loco. sí, sí. pero la obra es magnífica y es muy graciosa. Bueno, imprenteros, ¿qué son, todos varones? No, está Ah. ella, Lorena Vega, que actúa, Julieta Brito, hay varones y mujeres, porque también hay imprenteras. Yo he tenido compañeras Sí. que trabajaron en imprentas. En general los maquinistas son varones, pero hay maquinistas mujeres, no es lo más común, pero No, ahí en el centro de estudiantes era mixto el plantel. y porque eran de psicología. Sí, la Muy progres. Vícula, Flaca Moni, bueno, les Ah. mando un saludo para
no bueno, sé. pero también Que, era no sé difícil si que no fuese así, porque en esa época eran 7 chicas por Chiche. cada varón. Ahora son 15 por cada varón. Claro, sí, no sí. quedaba otra. Pero no, imprimían muy bien. Bueno, buenísimo. Eran unas buenas imprenteras. Muy buenas impresiones. Y dígame, la línea negra, Sí, que eran los peores apuntes que uno podía comprar, sí. ¿a qué se debía usted que fue imprentero? La línea negra Que cortaba la hoja, o sea, esa, que no se Ah, veía un sí, poco. había una línea negra que no Momento de sabíamos. reclamos. No, parece que era un retorno desde lo real. ¿Te parece? Porque Que- justo esos apuntes son los que se vendían cuando faltaban 48 horas para el parcial. Te vendían esos apuntes donde no se leía nada y tenía Sí. la línea negra. No, esos los El imprimía el resto- la Vicu y la Flaca Moni. Eran las que Ah, Qué qué bien, feo. qué bien, qué bien. y no, y después hacíamos travesuras, ¿no? Algunas cositas poníamos en los apuntes que, desde el anonimato del imprentero también. Pero ¿como cuáles? Y, por ejemplo, Estamos entrando en un terreno delictual, te digo. ¿eh? Sí, sí, pero bueno, ya pasó. No, ya está. eran travesuras de niños, ¿no? Por ejemplo, había un docente que de apellido Hellman, entonces Hellmans. le poníamos la R de registrado al lado. Entonces salían todos los Psicología apuntes. de la personalidad. Sí, y hay otras que no les puedo contar. Porque, Bueno, después en fin. apagamos los micrófonos y nos contás a Porque son nosotros. colegas que nos podemos cruzar en algún Claro. momento. Sí. Ay, es divertido igual, está bueno como para saberlo y después no decimos que verás vos igual, sino que No, Como y diría Jacques Lacan. queda entre nosotros. Como diría Jacques Lacan, Sí. de nuestros antecedentes. Bueno, lo que pasó en la imprenta queda en la imprenta. Y después hay otra A ver. obra que hay un 2x1 que es en el Teatro Moscú el domingo a las 5 de la tarde que se llama Mira el mar. mira el mar. Sí, que parece que es muy divertida. La dirige Ana Escanapieco. Y es un proyecto de montaje de la escuela Moscú. O sea, surge de lo trabajado en Moscú como escuela de teatro. En Buenos Aires. En Buenos Aires es en Velasco y Scalabrini Ortiz en Villa Crespo. Así que domingos 17 horas y este domingo hay un 2x1 para el que quiera también por alternativa teatral o por la página de moscuteatro.com.ar. Esa era la otra que quería mencionar, además de imprenteros de Lorena Vega, que tuvo un éxito tremendo porque ya casi se agota rápido, así que De esta obra de imprenteros. imprenteros es la que está como muy agotándose, así que está bueno Y para apurar. esta otra obra, Mira el mar, Mira el mar. en Moscú, Sí. en Velasco y Scalabrini, la otra era en Dumont 4040. Bien. Espero que sean aprobadas por CLO, después seguramente sí, pero bueno, quería sumar un poco a la agenda cultural. A la agenda cultural. Bueno, pero además usted viene de una reunión de libreras y libreros, ¿no? ¿Nos puede contar algún chisme de libreros? Bueno, también me compromete, porque... No, bueno, próximamente ahora en agosto se va a hacer la FED, la Feria de Editores y Editoras, así que nos vamos a reencontrar varios de los que estuvimos en la Feria del Libro ahí. ¿Y en stands. dónde se va a hacer? Se va a hacer en Chacarita, no es exactamente donde se hizo la Film Fem, pero qué buena pregunta y que me agarra como de... Distraída. Sí, no distraída, pero como cambió de sede, acá, Avenida Corrientes 6271, 5, 6 y 7 de agosto, Complejo Art Media, porque la FED siempre se hizo en el Conex, ahí por el Abasto, y después en semipandemia se hizo donde se hicieron las últimas ferias en ese paseo de la ciudad con Perón y... Sí, bueno, Perón y cerca, por ahí. 11. Por 11, exacto. Sí. Y ahora cambia de lugar, por eso tampoco me lo tenía presente, pero es Avenida Corrientes 6271 en Capital Federal, el Complejo Art Media, 5, 6 y 7 de agosto.
5, 6 y 7 de agosto. Y es feria de editores en general, no de editores independientes, como la de Mar del Plata del mes pasado. También es de editores independientes. Ah, ¿es feria de editores independientes? Sí, o sea, en general la FED tiene stands de editoriales chicas, digamos, sí, lo que igual, se dice independiente. Igual algunos de los stands empezaron así, pero ya tienen un volumen importante y siguen estando en la feria, ¿no? Exacto, sí, pero son, bueno, qué sé yo, yo voy a estar por Caja Negra, va a estar Cactus, Hormigas Negras va a estar, Cats, bueno, nada, las editoriales que están, trato de acordar, pero todas las, Adriana Hidalgo calculo que va a estar, no lo tengo confirmado, pero son todas las nacionales, independientes, Odelia, digamos, todo ese tipo de editoriales que ha estado Zebra hasta ahora en la FED, eso se sigue sumando. Y siempre hay unos días que ellos destinan a librerías para que compren con un 50%, así que bueno, eso también es una buena oportunidad. Sí, que son editoriales que, bueno, que a pesar de las distintas circunstancias atravesadas en nuestro querido país, bueno, se fueron sosteniendo, fueron ganando prestigio. Como lector te digo que una de las cosas que más me impresiona de esa feria, puede haber textos que no me interesen lo más mínimo, otros sí, pero hay algo que es bastante homogéneo, no sé si vos coincidís o no, la creatividad de las cubiertas. Ay, sí, fue lo que se destacó, incluso esa observación que haces, Luis, estuvo como muy presente ya en la FED, te diría... pero parejo, en casi todas te diría, ¿no? Sí, ya de 2019, o sea, pre-pandemia, recorrías, cuando se hizo en el CONEX, recorrías y te llamaba la atención la variedad y la innovación en las tapas que había en todas las editoriales. Entonces ya era como muy divertido pasar y decir, bueno, fosforescente, los colores, las texturas. Sí, ¿vos te acordás que antes una de las tapas que más llamaba la atención era la colección de Alianza? Sí. Porque eran muy creativas, pero estas son como inclasificables. Claro. Algunas, sí, ¿no? sí. Porque son como cosas, como nunca vi una cosa así. Pero no porque, vale la pena ir para ver las tapas. No porque, claro, no porque nada más. O sea, algunas te pueden gustar, otras no. Pero no puedes ser indiferente a esos diseños. Me dio esa impresión, más allá de la elección que decía el texto, que decía el autor, ¿no? Tal cual. O sea que eso es algo que incluso fue tomado en cuenta. Digamos. Sí, tal cual. Sí. Fue como el comentario de la feria, me acuerdo que fue de 2019, que fue la última que se hizo en el CONEX, y después ya las otras. Sí. Pero algo parecido nos hizo en la Biblioteca Nacional, en la Explanada. Sí, también se hace una feria ahí. Sí, se hace algo parecido. De esos productos, sí, sí, muchas de las editoriales que van a la FED también van a esta feria que vos mencionás, que organiza la Biblioteca Nacional. ¿Qué es otra? Es otra, sí, es otra, no es la FED. En esa nunca fui ni como expositora, digamos, o trabajando en algún lugar, o tampoco fui como lectora, pero sé que existe, así que esa no puedo opinar. Sí, porque esa se desarrolla en el jardincito, claro, y después en la explanada antes de entrar a la Biblioteca Nacional. O sea, tiene como dos circuitos, ¿no? Sí. Que tenés que bajar, volver por la calle y subir al otro. No, o hay una explanada, un plano inclinado. Una rampa. Sí, sí. Creo que en primavera se hace, ¿no? Más, sí. Y por un poco por el tema, viste, también de que una parte se hace al aire libre, ¿no? Claro, sí, ya sé cuál es, pero bueno. No, pensé que era la misma, una variedad de la misma. No, es otra, pero bueno, próximamente tenemos la FED, que en general también se da como un ambiente como muy... como de encuentro, un poco lo que generan las ferias en general, como de encuentro y después, bueno, vamos a recorrer y después compramos 2 libros, vamos a tomar algo, o sea, siempre como esas circunstancias en las ferias, o que te encontrás con gente en los pasillos, y está bueno para esto, para ver en qué anda la industria, sobre todo más, no tan under. Hoy justamente por mi trabajo estuve recorriendo librerías y ya en las cadenas podemos ver editoriales
consideradas chicas en las mesas de Cúspide, de Jenny. Entonces eso está bueno porque a veces ser de una editorial chiquita, si no tenés una distribución, digamos, que ya tenga acuerdo con las cadenas, no entrás. No es que vos vas con tu editorial humildemente a decir, che, no, tenés que tener, bueno, todo el acuerdo comercial, ellos te piden los libros, es todo un circuito. Pero me gustó ver eso, que hay mucha editorial que chica, por decirlo de alguna forma, independiente o que surgieron así, que ya están las mesas como de las grandes librerías. Sí, digamos que hay entonces una interacción ahí entre las cadenas, las grandes cadenas, las editoriales, bueno, chicas, pero que en realidad, bueno, parece que vienen acertando en cuanto al poder detectar ciertos fragmentos, ciertos segmentos que no se estaban cubriendo, ¿no? Y también lo ves en ciertas librerías de ciertos lugares que se supone que son de cierta cosa bohemia, intelectual, Palermo. Hay librerías que tienen, yo te diría, predominio de estas editoriales, ¿no? Sí, sí. Claro. Y poco de... Bueno, como el Gran Pez de Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Y el Juguete Rabioso también. También, Germán, sí. El Corcho, vamos a también a incluirlo en la serie, el Corcho en Córdoba, y que hoy hizo una presentación muy interesante en relación a las dos novelas de Gustavo de Sal. Y bueno, les cuento que se nos está por, Pulsión de Radio se nos está por convertir en calabaza. Se acaba el 21. Se nos acaba el 21. Sí. Y ¿qué 21? El episodio 21. Para responder la próxima, porque no sé si tenemos tiempo. Porque claro, hoy es 22 de... Claro, es el episodio 21. Sí, claro. Sí, es 22, pero es el 21. Tienen razón, sí, es cierto. Bueno, Estudiar. y nos estamos despidiendo y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 aquí en Pulsión de Radio. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Chao a todos.